En un reino antiguo, rodeado de montañas imponentes y valles verdes, existía una tierra próspera y llena de vida. Este reino, conocido como el reino de Eliseo, era gobernado por un rey justo y sabio, quien se había dedicado toda su vida a buscar el camino de Dios. La gente del reino vivía en paz, cuidando de los débiles, buscando la justicia y amándose los unos a los otros, bajo la guía de su rey y las enseñanzas del libro sagrado que él siempre llevaba consigo. El rey Eliseo había sido instruido desde joven en los principios del cristianismo, sabiendo que la verdadera grandeza no residía en el poder o las riquezas, sino en la humildad, la fe y el amor a Dios. A menudo, él reunía a su pueblo en la plaza central del reino para compartir las enseñanzas de las Escrituras, y todos escuchaban con reverencia, sintiendo la paz que emanaba de sus palabras. Sin embargo, en las montañas distantes que rodeaban el reino, vivía un hombre llamado Damaris. Era un guerrero conocido por su habilidad en la batalla, su fuerza sobrehumana y su inteligencia astuta. Había conquistado tierras lejanas, forjando su propio imperio, y se creía invencible. Su nombre era temido por todo aquel que cruzaba su camino, pero a diferencia de los humildes habitantes del reino de Eliseo, Damaris no creía en la fe ni en las enseñanzas de Dios. Para él, el único poder real era el que podía controlar con sus propias manos. Damaris había crecido en un mundo donde la fuerza era la única ley. Desde joven, había aprendido a dominar y manipular a los demás para conseguir lo que deseaba, sin importar el sufrimiento que causara. La idea de rendirse a algo superior a él, como un dios invisible, era algo que no podía comprender. Se reía de las creencias de aquellos que adoraban a un ser que no podían ver, y consideraba que el único propósito de la vida era el poder y el control. Un día, el reino de Eliseo recibió una noticia que haría temblar los cimientos de su paz. En lo profundo de las montañas, una voz celestial resonó por toda la tierra. Era la voz de Dios, que llamaba a todos los habitantes del mundo a regresar al camino de la verdad, a la humildad y a la fe. El mensaje era claro: vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Los pueblos cercanos, al escuchar esta llamada, se reunieron en la plaza central del reino, buscando consuelo y redención. El rey Eliseo, al igual que su pueblo, se sintió conmovido por la llamada divina. No dudó ni un momento en invitar a todos a escuchar la voz de Dios, sin importar su pasado o sus errores. Los aldeanos acudieron en masa, con corazones dispuestos a recibir la gracia divina. Era un momento de esperanza para todos, un tiempo para dejar atrás las cargas del pecado y abrazar la luz de la salvación. Pero mientras el pueblo de Eliseo se reunía con fe, en las alturas de las montañas, Damaris permanecía indiferente. Él observaba desde su castillo, desde su torre de arrogancia, sin sentir ninguna necesidad de acercarse. ¿Por qué debería escuchar a esa voz?, pensaba. Soy el dueño de mi destino, el rey de mis tierras. Nadie puede gobernarme, ni siquiera ese Dios del que hablan. No necesito redención. Su corazón estaba cerrado, y la humildad que la voz de Dios pedía no tenía cabida en su alma. Los mensajeros del rey, sabiendo que la salvación de todos era una posibilidad, decidieron subir hasta el castillo de Damaris para llevarle el mensaje de Dios. Se adentraron en las montañas, sorteando el terreno rocoso y desolado, hasta llegar a las puertas del castillo, donde Damaris los recibió con desdén. Los mensajeros, con respeto, le hablaron de la oportunidad que se le ofrecía, de la gracia que podría sanar su corazón y su vida. Pero Damaris no mostró ni un atisbo de arrepentimiento. ¿Salvarme?, dijo con una sonrisa burlona. No hay nada que salvar. Yo soy invencible. No necesito que alguien me diga qué hacer. Los mensajeros intentaron explicarle que no se trataba de un poder mundano, sino de la gracia divina que transforma el corazón. Le hablaron de la paz que solo Dios puede dar,
de la salvación que llega a aquellos que se arrepienten y buscan la luz. Pero las palabras fueron como agua sobre piedras. Damaris rechazó todo intento de convencerlo, y con una mirada fría, los echó fuera de su castillo. De regreso al reino, los mensajeros relataron lo sucedido al rey Eliseo. El rey, aunque triste, comprendió que había algo que nadie podía forzar: la voluntad de un corazón cerrado. La misericordia de Dios estaba disponible para todos, pero solo aquellos que se abrían a ella podían recibirla. Eliseo reflexionó profundamente y comprendió que la arrogancia y el ego de Damaris lo habrían alejado irremediablemente de la salvación. Pasaron los días, y la voz de Dios seguía resonando por el reino, llamando a los humildes, a los que se arrepentían, a los que deseaban la paz. Mientras tanto, Damaris se aisló aún más en su castillo, sumido en su propio orgullo y fortaleza. A pesar de los intentos del rey Eliseo y de sus mensajeros, Damaris nunca se acercó al llamado divino. La luz de Dios seguía brillando sobre la tierra, pero él eligió caminar en la oscuridad de su propio corazón. Un año después, el reino de Eliseo celebró una gran fiesta en honor a Dios, un evento en el que se agradecía la paz, la prosperidad y la vida. Todos los habitantes, desde los más humildes hasta los más poderosos, se reunieron en la plaza para cantar y alabar a Dios. Pero esa noche, mientras todos celebraban, en las montañas, un gran terremoto sacudió la tierra. Las rocas se desplomaron y el castillo de Damaris, cuya base nunca había sido firme, se derrumbó por completo. Cuando los habitantes del reino supieron lo sucedido, no hubo alegría en sus corazones. El rey Eliseo, con tristeza, comprendió que Damaris, al aferrarse a su orgullo y su poder, había perdido la oportunidad de recibir la gracia. La voz de Dios había sido llamada, pero él se negó a escucharla. El rey Eliseo, con lágrimas en los ojos, dirigió a su pueblo en una oración, pidiendo por el alma de Damaris, lamentando que alguien tan fuerte, tan valiente, hubiera elegido el camino de la oscuridad. Y así, la historia de Damaris se convirtió en una advertencia para todos. Dios no podrá salvar a quien no quiera rendirse a su amor, a quien no busque la humildad, a quien no acepte la gracia con un corazón dispuesto. La salvación no depende de la fuerza, ni del poder, sino de la disposición del alma a recibir la luz. Porque solo aquellos que se abren a la luz pueden caminar en la verdad que libera. El reino de Eliseo siguió viviendo en paz, pero el recuerdo de Damaris permaneció, un recordatorio de que la salvación, aunque libre para todos, solo puede ser recibida por aquellos que de corazón buscan la verdad y la humildad.